una cinta que nunca debería haber sido encontrada, filmada en un lugar sin nombre, durante un ritual que no aparece en ningún libro. Dicen que sus imágenes hacen más que asustar, te hacen ver lo que se esconde en los rincones de tu habitación, lo que susurra detrás del ruido blanco de la televisión, lo que espera en el otro lado de la pantalla. Alguien la reprodujo, alguien entendió, y ahora esa grabación está buscando nuevo público. Esta es la verdad detrás del ritual de sangre. Recuerda, no mires atrás. El suelo bajo nuestros pies guarda secretos que nunca debieron ser desenterrados. Historias olvidadas, objetos malditos, rituales que desafían la razón. Pero hay algo peor que un secreto enterrado. Una grabación. Una cinta que no solo documenta lo prohibido, sino que arrastra a quien la ve hacia el abismo. Esto no es una leyenda urbana, no es un cuento para asustar a incautos. Esto es real, tan real como la locura que desencadena. Todo comenzó en un pueblo remoto, donde las paredes susurran y el viento lleva ecos de gritos antiguos. Un lugar que ni siquiera aparece en los mapas, donde la gente vive con miedo a lo que yace bajo la tierra. En 1987, un grupo de obreros cavaba los cimientos para una nueva casa, cuando sus balas golpearon algo que no era piedra, ni raíz, ni hueso de animal. Era una caja metálica, oxidada por el tiempo, sellada con un candado que ya no servía de nada. Dentro, envuelta en un trapo manchado de algo oscuro y seco, había una cinta de video. No una cinta cualquiera, esta tenía un símbolo grabado en su etiqueta. Un círculo con líneas que se entrecruzaban como venas abiertas. Nadie en el pueblo quiso tocarla. Nadie, excepto él. Llamémoslo Daniel. Un hombre curioso, un coleccionista de lo macabro. Alguien que creía que las maldiciones eran solo cuentos para asustar a los débiles. Cuando escuchó sobre el descubrimiento, viajó hasta el pueblo y convenció a los obreros de venderle la cinta por unos cuantos billetes. No les costó nada deshacerse de ella. Ya habían escuchado los rumores. Ya sabían lo que le había pasado al primero que intentó ver su contenido. Pero Daniel no creía en rumores. Esa noche, en la privacidad de su estudio, insertó la cinta en su reproductor y presionó play. Lo que vio en esa pantalla no debería existir, no en este mundo. Las imágenes eran granuladas, como si hubieran sido filmadas a través de una cortina de humo espeso. Al principio, solo había siluetas moviéndose en la oscuridad, figuras encapuchadas alrededor de lo que parecía un altar. No había sonido, solo un zumbido de estática que se colaba en los oídos como un gusano. Luego, la cámara se acercó. El altar no era de piedra ni de madera. Estaba cubierto de algo húmedo, algo que reflejaba la tenue luz de las antorchas. Y entonces apareció ella, una mujer o algo con forma de mujer, desnuda hasta la cintura. Su piel marcada con símbolos que ardían como si estuvieran recién tallados. Sus ojos no tenían pupilas, solo un blanco lechoso que parecía mirar directamente a la cámara. A Daniel, a ti. Las figuras encapuchadas comenzaron a cantar. Aunque no había audio, sus bocas se abrían y cerraban en un ritmo hipnótico. La mujer levantó un cuchillo, su filo tan negro como la noche, y luego el video cortó. Por un segundo solo hubo nieve en la pantalla, y entonces algo cambió. La imagen regresó, pero ya no era el ritual, ahora era una habitación.
Una habitación que Daniel reconoció al instante. Era su habitación, filmada desde el mismo ángulo en el que él estaba sentado. En la pantalla se veía a sí mismo, con los ojos inyectados en sangre, mirando fijamente hacia adelante. Pero él no recordaba haber grabado eso. Él no recordaba nada. En ese momento, la figura en la pantalla, él, giró la cabeza hacia la cámara real y sonrió. Una sonrisa que no era humana. Una sonrisa que decía, «Ahora me...». ¿Ves? Daniel apagó el televisor. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a reventar. Sudaba como si hubiera corrido kilómetros. Pero lo peor no era el miedo. Era la curiosidad. La necesidad de volver a verlo. De entender. Porque en ese instante supo una cosa con certeza. La cinta no era solo una grabación. Era una invitación. Al día siguiente, Daniel desapareció. Solo dejó una nota escrita con una caligrafía temblorosa, como si sus manos ya no le pertenecieran. No mires la cinta. Ellos saben quién. La ha visto, pero es demasiado tarde para advertencias, porque la cinta ya ha sido copiada, ya ha sido subida y ahora está en todas partes. ¿Estás seguro de que quieres seguir viendo? La desaparición de Daniel no fue el final. Fue solo el comienzo. Su estudio quedó sellado, sus pertenencias empaquetadas como evidencia. Pero nadie tocó el televisor, nadie se atrevió, porque cuando la policía entró por primera vez, la pantalla aún estaba encendida, mostrando solo estática, pero con un detalle que heló la sangre de incluso el oficial más experimentado. En medio del ruido blanco, como un rostro surgiendo de las sombras, se distinguía una figura, alta, delgada, con esos mismos ojos blancos y sin vida que Daniel había descrito en su diario antes de borrarlo todo. No se movía, no parpadeaba, solo observaba. La cinta, por supuesto, ya no estaba allí. Pero las cosas así no desaparecen. No realmente. Simplemente encuentran nuevas manos dispuestas a sostenerlas, nuevos ojos ansiosos por ver. Y así fue como, 3 semanas después, la grabación resurgió en una subasta clandestina en la Dark Web. El post era breve, casi inocente. Cinta VHS de rareza extrema. Contenido oculto. Solo para coleccionistas serios. Advertencia. No apta para personas impresionables. El precio inicial era ridículamente bajo, como si quien la vendía solo quisiera deshacerse de ella lo antes posible, como si temiera tenerla cerca un minuto más. El ganador de la subasta fue una mujer llamada Valeria M., investigadora de lo paranormal, escéptica por naturaleza, pero obsesionada con casos de posesión y rituales antiguos. Cuando recibió el paquete, notó algo extraño de inmediato. No había remitente, solo su nombre y dirección, escritos con una letra temblorosa, como si la persona que lo envió hubiera estado luchando por mantener el control de sus propias manos. La cinta en sí estaba dentro de una bolsa de plástico sellada, y al sacarla, Valeria sintió un escalofrío. No era el frío del miedo, sino algo más físico, como si el objeto mismo emanara un aire gélido que se le pegaba a la piel. Esa noche, armada con una cámara para documentar su experimento, insertó la cinta en su reproductor. No esperaba nada más que imágenes borrosas, quizás algún viejo filme snuff falsificado. Pero lo que vio la dejó paralizada. El ritual era el mismo que Daniel había descrito. Las figuras encapuchadas, el altar manchado, la mujer con los ojos blancos. Pero esta vez
había sonido, un murmullo gutural, palabras en un idioma que no pertenecía a este mundo, pronunciadas con una voz que no era humana. Y luego, el momento del sacrificio. El cuchillo descendió, pero la cámara no mostró a la víctima. En cambio, se enfocó en la sangre que no dejaba de correr. Inundó el altar, luego el suelo, luego la pantalla entera. Por un momento todo se tiñó de rojo, y cuando el color se desvaneció, Valeria ya no estaba viendo el ritual. Ahora estaba mirando su propia habitación desde un ángulo imposible, como si la cámara estuviera flotando justo detrás de su hombro. En la grabación, ella misma aparecía sentada en el mismo lugar donde estaba ahora, pero con una expresión que no era la suya, boca torcida en una sonrisa demasiado amplia, ojos negros como tinta. Y entonces, la grabación Valeria giró la cabeza hacia la cámara real y susurró: ¿por qué dejaste que te viera? El televisor se apagó solo. Valeria no recordaba haber tocado el control. No recordaba nada después de ese susurro. Solo que, al despertar al día siguiente, encontró su cámara de documentación destrozada en el suelo, la memoria borrada, y en la pared frente a ella, escrita con algo oscuro y pegajoso, una sola palabra: corre. Pero no lo hizo, porque para entonces ya era demasiado tarde. La grabación había dejado de ser solo una cinta. Ahora era parte de ella, y pronto sería parte de muchos más. ¿Crees que esto es solo una historia? Busca en línea. Busca bien. Tal vez la encuentres, y entonces ella te encontrará a ti. Valeria no corrió. Se adentró más. Lo que comenzó como curiosidad profesional se convirtió en obsesión. Días revisando archivos polvorientos en bibliotecas abandonadas. Noches descifrando manuscritos con símbolos que le quemaban los ojos. Todo para responder una sola pregunta: ¿qué demonios había en esa cinta? La pista crucial llegó desde 1907, un monasterio en ruinas en Europa del Este. Un monje anciano, el último guardián de textos prohibidos, le habló de un ritual sin nombre, creado para abrir una puerta que ningún ser humano debería cruzar. No requería sacrificios de animales, ni invocaciones en latín, solo una cosa: sangre filmada en el momento exacto en que la vida abandonaba el cuerpo. Según el monje, la imagen de esa sangre, capturada en movimiento, contenía algo más que hierro y dolor. Contenía un eco del otro lado, y ese eco podía mirar de vuelta. Fue entonces cuando Valeria entendió. La cinta no era un registro de un ritual, era el ritual mismo. Cada vez que alguien la reproducía, el acto se completaba de nuevo. La puerta se entreabría y algo desde el otro lado aprendía sobre el espectador. Su investigación la llevó a un nombre: Elena Kunto, una estudiante de cine experimental, desaparecida en 1982. Los pocos registros que quedaban de ella mostraban una mujer obsesionada con capturar la verdad detrás de la realidad. Sus últimos proyectos fueron confiscados por las autoridades, pero un viejo técnico de laboratorio, ahora con demencia avanzada, balbuceó algo sobre una película que se seguía moviendo incluso después de apagar el proyector. Valeria rastreó la última ubicación conocida de Elena, un sótano en las afueras de Praga. Lo que encontró allí no eran respuestas, sino un nuevo nivel de horror. Las paredes estaban cubiertas de fotogramas de película, miles de ellos, cada uno mostrando el mismo fotograma del ritual. Pero había algo distinto.
cada imagen, la posición de las figuras encapuchadas había cambiado ligeramente, como si entre fotograma y fotograma se hubieran movido. Y en el centro de la habitación, un proyector antiguo, todavía caliente al tacto. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un clic metálico. El proyector se encendió solo. La luz se disparó contra la pared, mostrando no un fotograma estático, sino imágenes en movimiento. El ritual, pero desde un ángulo nuevo. Esta vez, la cámara estaba dentro del círculo. Las figuras encapuchadas giraban hacia el lente. La mujer de ojos blancos extendía una mano. Y entonces, por primera vez, una voz surgió claramente de la estática. «Valeria, ya estás dentro». Ella giró hacia la puerta, solo para verla cerrarse de golpe. Las fotografías en las paredes comenzaron a vibrar, los rostros en ellas distorsionándose, todos tomando sus rasgos. El proyector aumentó de volumen, la película dentro de él retorciéndose como una serpiente, revelando que no era celuloide, era piel, piel grabada con imágenes, su piel. Valeria intentó gritar, pero su boca ya no le pertenecía, porque en la pantalla su doble sonreía, y en el mundo real sus labios se movían al unísono. El último fragmento de su diario, encontrado semanas después, contenía solo una línea. No es una grabación, es un espejo, y lo del otro lado está más vivo que nosotros. Ahora pregúntate, si todo esto es ficción, ¿por qué hay tantos informes de personas desaparecidas después de buscar cintas VHS raras en foros oscuros? ¿Por qué los archivos de Elena Pinto fueron sellados por órdenes superiores? Y sobre todo, ¿qué crees que verás la próxima vez que una película antigua empiece a reproducirse por sí sola? La cuarta parte revelará lo que sucede cuando la cinta se reproduce en bucle. Y créeme, nunca querrás que tu televisor recuerde cómo hacer eso. El sótano de Praga no fue el final, fue el contagio. Las autoridades encontraron el proyector aún funcionando, pero ninguna señal de Valeria. Solo descubrieron 3 cosas: el piso cubierto de huellas descalzas, todas izquierdas, todas del mismo pie, el diario con sus últimas palabras y una copia nueva de la cinta maldita, perfectamente envuelta en un paquete con una etiqueta que decía: para el siguiente curioso. Esa copia llegó a las manos de Lucas K., un youtuber especializado en encontrar mentiras de lo paranormal. Era el escéptico perfecto, racional, burlón, el tipo que se reía de las posesiones y desenmascaraba médiums. Cuando recibió el paquete anónimo, sin remitente, como siempre, lo primero que hizo fue llamar a 2 amigos para grabarlo todo. Si hay algo real aquí, será evidencia irrefutable, dijo frente a la cámara. Y si es falso, bueno, al menos tendremos un video viral. Nunca subieron ese video, pero alguien sí lo grabó. La reproducción comenzó como en las veces anteriores. Figuras encapuchadas, el altar, la mujer de ojos blancos. Pero cuando llegó el momento del sacrificio, algo cambió. Esta vez la cámara enfocó directamente el rostro de la víctima. Era Valeria. Sus ojos ya no eran humanos. Brillaban con el mismo blanco fantasmal y su boca se movía, repitiendo una y otra vez las mismas palabras que Lucas había dicho al inicio. Si hay algo real aquí, será evidencia irrefutable, como si lo hubiera grabado desde dentro de la cinta. Los amigos de Lucas huyeron cuando el televisor empezó a sangrar. No era metáfora. Un líquido espeso y oscuro brotaba de los bordes de la pantalla,
corriendo por el mueble hasta el suelo. Lucas, en cambio, no se movió. Se quedó sentado con los ojos fijos, murmurando: «Es solo un truco. Tiene que ser un truco». Pero entonces la grabación saltó. Repentinamente mostraba el propio living de Lucas desde un ángulo imposible, como si la cámara estuviera flotando en el techo. Allí estaban él y sus amigos, pero en la grabación había una cuarta persona, una figura alta, de cabello largo y rostro oculto, de pie justo detrás del sofá. Nadie la había visto antes. Nadie en la habitación parecía notarla, hasta que, en la pantalla, la figura inclinó su cabeza hacia Lucas, y en ese mismo instante, en la vida real, él gritó. No un grito de miedo, un grito de reconocimiento. Sus amigos lo encontraron horas después, arrodillado frente al televisor apagado, repitiendo una frase en bucle. Ella me mostró el otro lado y es hermoso. Cuando lo llevaron a un hospital psiquiátrico, los médicos no pudieron explicar por qué sus pupilas habían desaparecido. Sus ojos eran ahora completamente blancos, como los de la mujer del ritual, como los de Valeria en la cinta. Pero lo más aterrador vino después, porque cuando revisaron las cámaras de seguridad de la casa, descubrieron que Lucas no estaba solo en su habitación esa noche. En cada fotograma, justo detrás de él, había una silueta apenas visible, una silueta que no coincidía con la posición de nadie más en la sala, una silueta que, al ser analizada cuadro por cuadro, mostraba algo imposible. Se estaba acercando hacia Lucas, hacia la cámara, hacia nosotros. El informe médico final decía que Lucas murió de causas desconocidas, pero los enfermeros susurraban algo más inquietante, que en sus últimas horas hablaba con alguien que no podían ver, que les rogaba que no apagaran las luces y que, cuando finalmente expiró, todas las pantallas del hospital mostraron por un segundo la misma imagen. Un círculo de figuras encapuchadas, un altar manchado y una nueva víctima arrodillada, con la cabeza levantada hacia la cámara. Era Lucas, sonriendo. Ahora la pregunta no es qué hay en esa grabación. La pregunta es cuántas copias se han hecho ya, porque no importa cuántas cintas destruyas, no importa cuántos archivos elimines, siempre habrá otra, esperando, reproduciéndose en algún lugar oscuro. La quinta y última parte revelará la verdad detrás del ritual. Y te prometo una cosa: después de escucharla, nunca volverás a ver una pantalla estática de la misma manera. Todo lo que creías saber sobre esta historia es incorrecto. No hubo un ritual original, no hubo un primer sacrificio. La cinta no fue creada, porque siempre ha existido. El monasterio en ruinas, el sótano de Praga, las víctimas que desaparecieron, todos son eslabones de una cadena sin principio ni fin. Pero ahora, por primera vez, alguien ha logrado reconstruir la verdad. Y ese alguien soy yo. Encontramos el diario completo de Valeria, no el que dejaron en el sótano, sino uno oculto bajo las tablas del piso de su apartamento. Sus últimas páginas describen lo que realmente vio en Praga. No eran fotogramas en la pared, eran ventanas, pequeños fragmentos de la misma escena, repetida infinitamente en miles de lugares a lo largo de siglos. Algunas imágenes mostraban el ritual en catacumbas medievales, otras en búnkeres nazis, otras más en estudios de televisión modernos, todas iguales, todas vivas. La mujer de ojos blancos no tiene nombre porque no lo necesita. Es solo un disfraz.
Lo que realmente habita en la cinta es algo más antiguo que la humanidad, algo que no mira a través de la pantalla, sino que espera a que nosotros la miremos, porque cada reproducción es un hilo que teje, uniendo nuestro mundo al suyo. Lucas no murió por locura, fue reclamado. Su cuerpo fue encontrado con las pupilas dilatadas al máximo, no porque hubiera perdido la vista, sino porque sus ojos se habían adaptado para ver en la oscuridad de ese otro lugar. Los forenses omitieron un detalle. Sus retinas mostraban micromarcas de huellas digitales, como si algo le hubiera tocado los ojos desde dentro del globo ocular. Y ahora, la verdad más aterradora. La grabación no causa locura. La locura es solo el primer síntoma. Lo que realmente hace es enseñarte a ver las figuras encapuchadas que siempre han estado en los rincones de tu habitación, a oír los susurros que se esconden tras el ruido blanco de la televisión, a reconocer en el reflejo de los espejos que hay alguien más parado detrás de ti. Daniel, Valeria, Lucas, ninguno desapareció, solo cruzaron. Y ahora, desde ese otro lado, están intentando grabar su propio ritual. Por eso la cinta sigue multiplicándose. Por eso cada copia es ligeramente distinta. Porque no es una maldición, es una invitación, una puerta que solo puede abrirse desde este lado. Y cada vez que alguien reproduce la cinta, la puerta se entreabre un poco más, hasta que un día alguien no la apaga. Ahora mira a tu alrededor. ¿Estás seguro de que estás solo? ¿Seguro de que esa sombra en el rincón es solo un juego de luces? ¿Seguro de que el zumbido de fondo es solo estática? Porque yo ya no lo estoy. Desde que terminé de escribir esta historia, las pantallas en mi casa se encienden solas a las 3:07 a.m. Siempre muestran lo mismo. Un círculo de figuras encapuchadas, un altar manchado y un espacio vacío justo en el centro, esperando. Así que hazme un favor. Si alguna vez encuentras una cinta sin etiqueta, si alguna vez ves un video que no recuerdas haber grabado, si alguna vez despiertas con sabores a cobre en tu boca, no huyas, no destruyas la evidencia. Grábame un mensaje, dime cómo se ve del otro lado, porque tarde o temprano todos terminaremos ahí. Y cuando cruces, recuerda, la cinta no es el peligro. El peligro es darte cuenta de que te gusta lo que ves. Ahora lo sabes. La cinta existe. El ritual nunca terminó. Y cada vez que alguien la reproduce, ellos ganan un nuevo espectador. Tal vez esta grabación ya esté en tu ciudad, escondida en un mercado de pulgas, enterrada en un cajón olvidado o esperando en tu propio reproductor. Si alguna vez encuentras una cinta sin etiqueta, si tu televisor se enciende solo a las 3:07 a.m., si sientes que algo te observa desde la estática, no la reproduzcas, no investigues, no mires atrás.